Seguimos con la programación y llegó el momento de rockear, señoras y señores, acá Con Buena Onda. Le tengo acá a unos capos bárbaros y le digo, ¿por qué no me avisaron así también? Yo pelaba tatuaje acá para... de algún lado íbamos a sacar el tatuaje de los brazos. ¿Cómo le va, muchachos? Bien. Vamos a hacer la presentación oficial. Lo tenemos a Roque, lo tenemos a Fede y a Manu. Ahí está. Casi iba a decirte otro nombre, Fede, pero bueno, suerte que hablamos antes. Conocido de la casa ya. Muchachos, se viene el rock acá en nuestro país. Coméntenos acerca de este evento. Y bueno, el concierto se viene este fin de semana en la ciudad de Capiatá, en la seccional, con 28 bandas en vivo. 28 bandas en vivo. Son 3 días de música, Nati, con 28 bandas. Rock in Rio, un poroto. No, ¿verdad? Un poroto. 28 bandas, Fede, muchísimo. Sí, acá Roque tenía ganas para ese. ¿Verdad que sí? Dijo, vamos a hacer un festival, bueno, ya 28 bandas, ¿qué problema? Lo que pasa es que estamos festejando los 3 años de la web rockenpay.com. Ajá. Y yo cumplo 28 años este año. Entonces, no, mentira, nada que ver. No, era una cuestión de elegir las bandas que nos parecen que están en su mejor momento. Genial. Y bueno, el primer día cierra Salamandra, toca también SKA. El día 2 cierran los Flow, que para mí es una banda que lo escucho desde hace muchísimos años. Sí. Y la tercera fecha un poco más metalera, cierran los The Force. O sea que es un festival para toda la familia y para la gente que disfruta de la buena música. Para los rockeros de todos los estilos, porque ustedes tienen sus subdivisiones también dentro del rock. Claro, sí, algo así, que me imagino que hay gente que le gusta algo un poco más fuerte, hay gente que le gusta algo un poco más movido, qué sé yo. Entonces, está bueno, como dice Roque, tener la posibilidad de que se pueda expresar todos los tipos de vertientes del rock en un fin de semana, ¿verdad? Entonces tenés la posibilidad de comprarte el combo y puedes ir a ver los 3 días o elegir el día donde estén tu banda que más te gusten, por así decirlo. ¿Esta es primera vez que se hace? Voy a preguntar un poco a Manu. ¿Esta es primera vez que se hace así 3 días? Porque siempre hablamos de conciertos de rock y de repente decimos, bueno, esta noche tocan hasta 5 bandas, llegué a escuchar por si 28 y hablamos de 3 días. ¿Esto es por primera vez en nuestro país o ya se había hecho? Es en realidad la primera ocasión en la cual veo yo tantas bandas juntas, ¿verdad? Y principalmente fusionar los estilos, ¿verdad? Porque... ¿Todas paraguayas? Todas bandas paraguayas. 28 bandas, esto es un crecimiento para bárbaro. la gente que de repente suele decir, que vienen artistas extranjeros o que dicen, cuesta tanto, ¿verdad? Te voy a decir los precios y te vas a sacar de espaldas. Sí, 35.000 por día. Y 60.000 como para las 3 fechas. Van a ganar tipo algo. Y la idea es que la gente vaya a llenar el local que da para 3.000 familia, personas. como dijo Fede. Y llenar y que la gente se divierta y hacer mucho más grande el año que viene. Qué bueno está. Por eso te digo un poroto, Rock in Rio. Esto va a ir creciendo. Ahora, yo Fede lo conozco de hace tiempo y estamos hablando de años por el tema de la radio, solía ir para entrevistas y demás. Yo me imagino que para ustedes es un orgullo hablar de hoy 28 bandas presentes y todas paraguayas. Porque antes hablábamos siempre 3 bandas, 4 bandas, 5 y las otras como que duraban 2, 3 meses y ya no había banda que se creó en alguna vez. Sí, es un privilegio para ustedes, creo. Más vale que saber que la escena va creciendo, ¿verdad? Es un orgullo porque uno forma parte de eso, ¿verdad? Claro. Quizá uno se sintió inspirado en algunas bandas que comenzaron antes que uno, ¿verdad? Como nosotros nos inspiramos en gente como Python, qué sé yo. Y ahora la presión ya es para ustedes. Ustedes le presionaron a capaz que hay Python mucha gente que hoy en día también empezaron guiando, o sea, qué sé yo, viéndonos a nosotros un ejemplo pésimo, ¿verdad? No, pero que voy a decir, o sea, se puede, ¿verdad? Claro. Pasaron los años y nosotros seguimos y siguen otra banda porque yo que comienzo no me puede pasar lo mismo, entonces capaz que la perseverancia es un poco más fuerte antes que terminar en 2, 3 meses, entonces por eso hay capaz mayor cantidad de bandas y también eso hace que haya mayor calidad. ¿Hay alguna mujer como vocalista en alguna de las bandas? O sea que la chica que nos está poniendo las imágenes, que trabaja acá, Valeria Ketterer, es vocalista de Psyche que toca el día 3, por ejemplo. Así de chico es el mundo rockero y metalero acá en Paraguay. Es compañera de trabajo de todos ustedes. Mira vos, che. Y bueno, yo tengo mi grupo de rol, ¿le puedo llevar sí, también? llévale, sin problema. Para el otro año, me está excluyendo. Manu, o sea que Manu, te están llamando detrás de cámara, no sé, algo quieren decir, ¿te parece? Che, decime, ¿dónde pueden comprar las entradas? ¿Cómo hacemos? El combo me interesa, 60.000 guaraníes, nada, 3 días de rock, imagínense esto. Las entradas están en venta en RUTS, lo tenés cerca en cualquier parte. Y otra cosa que les quería comentar, Nati, es que la elección del horario de las bandas fue hecha de una forma totalmente salomónica, para que nadie se plague. A ver, ¿cómo fue? De orden de antigüedad. Las más nuevas
arrancan, las más antiguas y las evidentemente de mayor trayectoria son las que cierran las fechas de los conciertos. Viste que es un compromiso grande para ustedes, Fede, porque las bandas nuevas van a empezar a levantarnos, jamás van a poder entrar ustedes ahí a hacer su... Pero está bueno, la competencia es importante. Me gusta. Así que empiecen fuerte, que eso mejor todavía. Roque, reiteramos las fechas entonces, ¿esto va a ser en el mes de noviembre? Sí, este viernes 21, sábado 22 y domingo 23 en la seccional de Capiatá. Las entradas están en venta en Red UTS. 35.000 por día, 60.000 el combo. En puerta van a subir, así que apúrense a comprar las entradas porque el local no es tan grande. Eso da para 3.000 personas. Exacto. Entonces aseguren, porque esto se está convirtiendo en un festival enorme por las bandas mismo, por la calidad de los músicos y porque la gente se está aprendiendo. ¿Cuántas personas más o menos están trabajando así rápido y cerramos con eso? Porque ustedes son las caras visibles, ¿verdad? Los grupos ahí son visibles, pero sabemos que en este tipo de eventos una enormidad de gente trabajando detrás, luces, sonido. Después seguro ustedes se van a plagar por el sonido también, siempre ahí probando. Espero que no. Son 109 artistas y son 42 personas trabajando. Mamá, equipazo. Éxito, muchachos, vamos a estar por ahí. Gracias. Muchas gracias. Vamos a estar por ahí, pórtense bien, háganle divertir a la gente y que la familia vaya, que no piensen que el rock es solamente para la gente joven o de repente, porque esto se suele estilar, ¿no? Dice hay uno, para todos los gustos, Nati. Claro, hay desde lo más livianito que es Salamandra hasta lo más denso que es The Salamandra no es tan livianito tampoco, no le vaya a decir así a mi amigo. Son livianitos ustedes, son livianitos. Bueno, gracias muchachos. Le agradecemos de corazón.